Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. Bien, en esta mañana nosotros como grupo tenemos el agrado de pasarles a exponer un tema con respecto al curso de topografía. Antes de empezar nuestra exposición, queríamos pedirles de favor, así como grupo, que nos prestaran la debida atención, ya que estos temas de los que estaremos hablando, no solo nosotros, sino el resto de los compañeros, pues es de suma importancia, ¿no? Ya que para el buen entendimiento del curso. Queríamos darles otra pequeña recomendación, es que si gustan pueden tomar sus apuntes, pero solo recordarles que también al final de nuestra exposición, pues les estaremos enviando el respectivo resumen al grupo. Bien, nosotros somos el grupo número 2 y estaremos hablando de lo que es el uso del teodolito, entrar en estación. Estos son los subtemas de los que estaremos hablando: generalidades, uso del teodolito. También estaremos viendo lo que es la historia del teodolito, los tipos de teodolito, los ejes, teodolito, la descripción de las partes que lo componen. También estaremos viendo lo que es el movimiento del teodolito, cómo hacer la estación del teodolito, manejo y cuidado de los instrumentos y las ventajas de usar un teodolito. Bien, yo estaré hablándoles sobre lo que es las generalidades, uso del teodolito. El teodolito es un instrumento de medición mecánico óptico que se utiliza para obtener ángulos verticales y horizontales. En la mayoría de los casos, ámbito en el cual tiene una precisión elevada. Esto, cuando hablamos de precisión, es lo que hemos estado viendo en las clases pasadas con el ingeniero, ¿no? Que cuando nosotros hagamos una compra o vamos a utilizar un teodolito para realizar una medición, tenemos que percatarnos el tipo de precisión que tiene el instrumento, ¿no? Bien, con otras herramientas auxiliares puede medir distancias y desniveles. Como podemos observar en la siguiente imagen, acá tenemos un teodolito identificado con las partes que lo componen. En la parte superior podemos encontrar lo que es el círculo vertical. En la esquina superior izquierda podemos encontrar lo que es el espejo, la burbuja cenital. Luego, siguiendo para abajo, encontramos lo que es el eje de giro del anteojo, los tornillos de enfoque del anteojo, el anillo de ajuste de la visual, tornillo de ajuste de la burbuja vertical. Tenemos lo que son los espejos, la plomada óptica, tornillos de fijación, tornillos pequeños aliada a la parte inferior y los tornillos de nivelación. Bien, como podemos darnos cuenta, acá tenemos lo que son las partes que componen un teodolito. Ahorita solo vamos a darle un pequeño vistazo y más adelante mis compañeros pasarán a explicarles más a detalle lo que son las partes del teodolito. Bien, el uso del teodolito. Los teodolitos son una herramienta cuyo fin es el de medir. Esto además lo hacen de forma óptica mecánica y de esta forma calculan los ángulos verticales. Estos datos cuentan con altísima precisión. Ciertamente la ayuda que este instrumento representa
tanto para topógrafos e ingenieros es invaluable. Estos profesionales en su trabajo del día a día son capaces de medir inclusive el nivel y la distancia de cualquier cosa. Sin embargo, es necesario el uso de otros accesorios que implicaremos más adelante. Existen varios tipos de teodolito con los que se puede trabajar. En la misma línea podemos mencionar los caseros, los cuales tienen una menor precisión, como es de suponer. Sin embargo, se puede hacer en casa. En cambio, los electrónicos, que son aquellos que cuentan con mayor precisión, esto se debe a la tecnología que utilizan. Definitivamente estamos hablando de un instrumento totalmente útil, o más bien indispensable en la topografía del día de hoy. Resulta que el uso del teodolito y nivel proporcionan u ofrecen todas las garantías y ventajas en el campo profesional. Y esto que, por ejemplo, la precisión que ofrece en el campo de la ingeniería, lo que lo hace más importante y necesario para la construcción. Bien, ahora veremos lo que es la aplicación en la agricultura. La topografía da un paso a la agricultura, otorgándole la oportunidad de replantear datos, localizar y medir los límites de una propiedad, medir parcelas y obtener información sobre elevaciones, distancias, curvas de nivel para proyectos de riego, drenaje y conservación de suelos. La topografía aplicada a la agricultura facilita el mejoramiento, conservación y rehabilitación de los suelos, niveles de las tierras, manejo del agua, problemas de salinidad, medición de superficies, trazo de canales, drenes y surcos. Bien, ya hablamos un poco sobre lo que es la importancia, ¿no?, de la topografía y su relación con los instrumentos que implican, las partes del teodolito y sus usos respectivamente. Ahora estaremos hablando sobre lo que es un poco la historia del teodolito. Es importante conocer la historia de los instrumentos, en especial del teodolito, ya que es lo que se centra este tema. Bien, teodolito es un término que proviene de la palabra griega teao, la cual significa mirar. Y además el término también griego odos, que significa camino. En esta misma línea, como indica la etimología, es que se refería a mirar caminos, es decir, etimológicamente, en cuanto al origen del teodolito, no se refiere al instrumento en sí, de que el día de hoy lo conocemos como un instrumento para medir ángulos. Usualmente, el teodolito es un goniómetro con una óptica más evolutiva y refinada en tal sentido. Tiene más exactitud ya que sus lecturas angulares se hacen en círculos hechos sobre cristal, razón por la cual se aproximan mediante un micrómetro de tipo óptico y un microscopio. Bien, un goniómetro es un aparato en forma de semicírculo o círculo graduado en 180 grados o 360, utilizado para medir o construir ángulos. Este instrumento permite medir ángulos entre dos objetos, tales como dos puntos de una costa o un astro, generalmente el Sol y el horizonte. Ciertamente el teodolito es el equipo que más evolucionó de los goniómetros. Esto debido a que en él se pueden hacer una variedad de funciones con alta precisión. En la misma línea, el teodolito se utiliza para hacer mediciones sencillas, pero también replanteamientos que requieren de mayor precisión. Como podemos observar acá, en 1571 surge el primer diseño del teodolito, llamado Theodolintus, y fue creado por Leonard Tiges en 1571. Constaba de un círculo horizontal de 360 grados y con él poder medir ángulos horizontales.
Como podemos observar acá ya se tenía un modelo, ¿no?, de lo que sería un teodolito. Pero como es historia, entonces surgieron evoluciones que lo hicieron mejorar. En 1574 surge el primer teodolito. Este es el primer teodolito como tal, que se fabricó en 1574 por Humphrey Cole, siguiendo los planos de Dijes. Con él se puede ya medir ángulos verticales y horizontales a la vez y así poder realizar triangulaciones entre objetos al ras del suelo o medir alturas. Acá en la parte derecha tenemos una fotografía de lo que fue el primer teodolito, ¿no?, creado en 1574. Bien, teodolito en el siglo XVIII. Este teodolito fue idealizado y fabricado por Jonathan Sisson en 1720. Este modelo es similar al de la actualidad. Poseía un telescopio montado en el lado abierto del semicírculo y tenía 4 tornillos nivelantes. Acá podemos observar lo que fue un teodolito en el siglo XVIII. Fabricado en 1787 por Jesse Ramsden. Aquí el autor quiso perfeccionar los instrumentos de precisión como lo son los anteojos, teodolitos y los círculos graduados. La base de este teodolito era casi 1 metro de diámetro y pesaba 96 kilos. Este equipo del que dispone la ingeniería y topografía el día de hoy fue concebido por el inglés Jesse Ramsden. Este resultó ser el inventor de los primeros teodolitos. Como es de suponer, en aquel entonces no tenían la misma estructura que exhiben en la actualidad, es decir, no estaban compuestos por las mismas partes de teodolitos que exhiben en los modernos equipos de hoy. Como vemos, este teodolito fue construido por el óptico mecánico Jeeves Ramsden. Pero como podemos percatarnos acá, este teodolito no era funcional, pero contaba con características que lo hacían poco favorables por el gran peso que tenía, entonces era muy difícil trasladarlo al campo. Acá tenemos una figura de lo que es un teodolito en 1823. En este año, Porro modificó el ángulo paraláctico con la ayuda de un lente. En el año 1839 nombró a su instrumento taquímetro. Este medía tanto ángulos verticales como horizontales y realizaba el cálculo de distancias. Acá ya tenemos un modelo de teodolito en el año 1862 que fue creado por Carl Zeiss y es conocido como el Teo 010. Como vemos acá, ya con el pasar de los siglos hubo un avance en cuanto a la construcción del teodolito y fue variando. El teodolito en 1921. Heinrich Wildt en este año introdujo un anteojo de enfoque interno, micrómetro de coincidencia y estadía imbar. Fueron otras de las mejorías que él introdujo. Acá tenemos un modelo de lo que era un teodolito en 1950. Aparece el T3 de Wildt, Herburg y Carl Zeiss, el Teo 002 que contaba con registro fotográfico. El teodolito Wildt T3 es más largo y tiene más adecuados círculos. Por último tenemos lo que es el teodolito electrónico, que es la versión del teodolito óptico
con la incorporación de electrónica para hacer las lecturas del círculo vertical y horizontal, mostrando los ángulos en una pantalla, así eliminando los errores de apreciación. Es un instrumento topográfico geodésico popular. Viene con botones grandes, pantalla de gran tamaño para visualización de texto e interfaz de comunicación en inglés. Bien, yo les he hablado un poco de lo que son las generalidades, ¿no?, del teodolito, un poco de la historia del teodolito. Es bueno conocer cómo es que este instrumento, ¿verdad?, ha tenido grandes modificaciones a lo largo de la historia. Ahora mis compañeros proseguirán a explicarles lo que es los tipos de teodolito, los ejes, las partes que lo componen, los movimientos del teodolito, hacer estación del teodolito, manejo y cuidado de los instrumentos y respectivamente las ventajas de usar un teodolito. Gracias. Hola compañeros, hola ingeniero. Ahora yo les voy a hablar un poco acerca de los tipos de teodolito y la aplicación que estos pueden tener, y también les voy a hablar acerca de los ejes que componen un teodolito, los ejes principales. Primero les voy a hablar sobre los tipos de teodolito. Un teodolito es un instrumento de medición que se utiliza para medir ángulos, ya sea verticales u horizontales. Estos se pueden clasificar según el campo de aplicación y según la lectura que estos pueden efectuar. Según el campo de aplicación tenemos a los teodolitos de obra, a los teodolitos topográficos, a los teodolitos geodésicos y a los teodolitos astronómicos. Según la lectura que estos pueden efectuar, tenemos a los teodolitos repetidores, a los teodolitos reiteradores, a los teodolitos brújula y a los teodolitos electrónicos. Los teodolitos de obra. Estos se caracterizan por tener una precisión muy baja, no son muy precisos, y según les voy a ir comentando acerca de los tipos de teodolitos según su campo de aplicación, van aumentando esto su precisión. Y este es el menos preciso porque tiene una precisión de más o menos 30, lo cual es bastante bajo. Este tipo de teodolito está diseñado para operaciones de obra, para trabajos de obra como obras viales o civiles, y esto se debe a que están hechos de un material muy resistente, entonces son adecuados para este tipo de trabajo. Por ejemplo, en un trabajo de construcción de carreteras son ideales. También tenemos los teodolitos topográficos. Estos son los más comunes y los más utilizados por el tipo de trabajo que estos realizan. Su exactitud es mucho más alta, tiene una holgura de más o menos 1, lo que lo hace bastante exacto. Generalmente se utilizan para replanteos y para levantamientos topográficos. Como decía, es el más utilizado y tiene una gama muy variada de ellos. O sea, en el mercado hay una gran cantidad de teodolitos de marcas y precios, por lo mismo, porque es el más utilizado. Están hechos de acero y aluminio para que sean más duraderos y para que su transporte sea mucho más ligero. También encontramos a los teodolitos geodésicos. Este teodolito es menos común y es de alta precisión. Es mucho más preciso que el teodolito topográfico, debido a que hacen lecturas hasta la décima de segundo y pueden llegar hasta la centésima, lo que lo hace bastante preciso y permite hacer apreciaciones de centésima. La mayoría son totalmente electrónicos, o al menos los modelos más recientes, los que han ido saliendo en los últimos años, han sido electrónicos, porque el tipo de teodolito electrónico es un poco más fácil de calibrar y más fácil de fabricar. Se usan principalmente en poligonales y en triangulaciones.
También se pueden utilizar en posiciones de puntos. También tenemos a los teodolitos astronómicos. Este es el menos común y el menos utilizado debido al tipo de trabajo que este realiza, pero de todos es el más preciso. Al igual que el teodolito geodésico, tiene una precisión igual, lee a la décima y de segundo y hace una apreciación de la centésima, por lo que es igual. Lo que lo hace un poco más preciso o exacto es que posee el doble de nitidez y el doble de aumentos en sus lentes. Eso quiere decir que la imagen es mucho más nítida que la de un teodolito geodésico. La desventaja que tiene este teodolito es que es muy pesado. O sea, los materiales de los que está hecho hacen que sea de difícil transporte y solo se puede colocar en áreas donde haya una construcción de hierro o bien una construcción de cemento, porque en terrenos como irregulares o en un terreno normal no se podría colocar, no haría bien una lectura, necesita estar en un lugar plano, además de que sería muy difícil moverlo por su peso. Se usa generalmente en la astrometría y en la geodesia astronómica. La astrometría es una rama de la astronomía. Esta rama se dedica a medir la posición de los astros y el movimiento de los mismos. Por eso es que no es tan utilizado este tipo de teodolito. Ahora les voy a hablar un poco acerca de los teodolitos según la lectura que estos pueden efectuar. Están los teodolitos repetidores, los reiteradores y los teodolitos brújula y electrónicos. Los teodolitos repetidores están fabricados para acumular medidas sucesivamente del mismo ángulo horizontal, o sea, del limbo del teodolito. De esta forma nosotros podemos dividir el ángulo que acumulamos y la cantidad de mediciones que realizamos. El limbo es parte del teodolito y es un disco graduado horizontalmente y verticalmente para medir los ángulos. Ahora les voy a hablar sobre el teodolito reiterador. Este tipo de teodolito es conocido también como teodolito direccional, debido a que posee un limbo fijo, es decir, que su limbo no se mueve y solo lo que se mueve en este tipo de teodolito es la álida. La álidada es una parte del teodolito que gira sobre el eje vertical del limbo, o sea que en el teodolito repetidor quien toma las mediciones es el limbo y en el teodolito reiterador quien toma las mediciones es la álida. Es un poco más, ¿cómo decirlo? Es un poco más moderno el teodolito repetidor debido a que va directo del limbo y no de la álida. La álida está compuesta por varios componentes, para la redundancia. También tenemos a los teodolitos brújula. Como su nombre lo indica, estos están compuestos por una brújula, o sea, tienen una brújula incorporada entre sus componentes. Lo que pasa con esta brújula es que posee características un poco especiales. Es decir, que la brújula está imantada con la misma dirección al círculo horizontal sobre el diámetro el diámetro de esta brújula va de 0 a 180, lo que lo hace bastante precisa. ¿Y a qué me refiero con imantada? Quiero decir de que la brújula apunta hacia donde va el eje central del teodolito, no como una brújula normal que apunta norte, sureste, oeste, sino que va en la dirección del teodolito, es como un imán. También tenemos a los teodolitos electrónicos, que son los más modernos. Es una versión de un teodolito óptico y es totalmente electrónico.
lo hacen electrónico con el fin de proveer lecturas del círculo vertical y también del círculo horizontal. Y esto permite que los ángulos se desplieguen en una pantalla y eliminar cualquier error de apreciación, o sea que son mucho más precisos, además de que su uso es más simple debido a que posee menos piezas y su fabricación es más fácil, como también su calibración en algunos casos, no en todos. Ahora les voy a platicar un poco acerca de los ejes principales de un teodolito. Son tres. Está el eje vertical de rotación, el eje óptico y el eje horizontal de rotación. El eje óptico es el eje principal, o sea, el más importante, y el eje horizontal de rotación es el segundo más importante, por ende el eje vertical de rotación es el tercero. El eje vertical de rotación es un eje que sigue la trayectoria de los puntos cenit y nadir, y también es conocido como la línea de la plomada, es decir, que marca la vertical del lugar en el que nosotros nos encontramos, por lo que es importante. También el eje óptico es un eje que enfoca los puntos. Es el eje principal del teodolito porque se miden los ángulos del mismo, los ángulos horizontales, y este eje sigue la trayectoria de la línea visual. La línea es perpendicular al eje secundario y este debe ser obviamente perpendicular al eje vertical. La parte móvil de este eje es la lidada, eso quiere decir que el eje posee encima a la lidada y es el que permite que la lidada pueda moverse y tomar las lecturas, o sea, las lecturas que son las más importantes. Por eso es el eje más importante. Y por último tenemos al eje horizontal de rotación. Como les mencionaba, es el segundo más importante y es también llamado el eje de muñones. Se utiliza para medir, pero para utilizar este eje nosotros debemos de utilizar métodos directos para su aplicación, como por ejemplo el uso de una cinta métrica. Nosotros podemos medir con la cinta métrica y así obtener una distancia geométrica junto con el eje de muñones. Si medimos por ejemplo la altura del jalón, obtendríamos la distancia geométrica elevada. Y si por ejemplo nosotros directamente medimos el suelo, obtendríamos una distancia geométrica semi elevada, o sea que con el eje horizontal de muñones nosotros podemos obtener tres tipos de distancias geométricas. Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto saludarles. Llegamos a esta parte muy importante del tema, pero un tanto complicado, puesto que no tenemos a la mano, no tenemos físicamente el teodolito, el instrumento para poder apreciarlo de la mejor manera, pero vamos a hacer de todo lo posible para que ustedes puedan lograr entender y comprender las partes del teodolito y el funcionamiento de cada una de ellas. Vamos. Muy bien, ya que estamos centrados en conocer este tema y conocer las partes del teodolito, vamos a centrarnos especialmente en analizar el teodolito Will serie T1-A, que originalmente es el teodolito que se encuentra, o es la serie del teodolito y el tipo de teodolito que se encuentra en la universidad, en el CUNOR. Este teodolito que ven en la imagen, que tiene un estuche de color naranja, es muy resistente y por dentro se ubica el teodolito, junto con la plomada y otros instrumentos que también le acompañan. Este es un instrumento que lleva muchos años en el centro universitario de acá y es por ello que vamos a fijar nuestra atención en conocerla, ya que puede que se nos presente la oportunidad o la ocasión de maniobrar este instrumento. Es por ello que pongo como muestra esta imagen, la cual es un teodolito marca Will de la serie T1. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué este tipo de teodolito? ¿Por qué uno que tenga pantalla o uno que se vea más moderno? Vamos a también a diferenciar, y aprovecho este espacio para diferenciar el teodolito y la estación total.
Esta es una imagen de un teolito moderno o una estación total, un teolito electrónico, el cual es más fácil de maniobrar, pero como les dije anteriormente, hace unos momentos, que vamos a examinar y vamos a analizar las partes de este teolito, porque este es el que se encuentra en el centro universitario, para que nosotros también podamos tener en alguna ocasión la oportunidad de usarlo y conocer las partes importantes de este. Muy bien, para esta parte de la explicación voy a pedir la atención de todos ustedes, ya que en sus pantallas pueden ver la imagen de un teolito, junto con ella flechas que seleccionan una parte en específica de la imagen, y pues vamos a describir cada pieza que es importante y cada parte del teolito de una manera técnica y de una manera empírica en el campo, para que ustedes también puedan comprender de una mejor manera. Vamos a iniciar de una manera no tan ordenada, puesto que vamos a empezar con la pieza más pequeña que nos va a servir para estacionar el teolito. En la siguiente explicación, el compañero Franklin les expondrá sobre cómo estacionarlo y cómo posicionar adecuadamente el teolito en un terreno. Muy bien, vamos a empezar con el ocular de la plomada óptica, el cual nos va a servir para estacionar el teolito. Y puesto que en el campo se usa una técnica, la cual es la técnica para estacionar más fácil, es usar la punta del zapato para posicionar el teolito. La punta del zapato se pone en el trompo, y el ocular de la plomada óptica tiene una cruz, la cual nos va indicando dónde o cómo llegar al punto que se encuentra en el trompo que está insertado en el suelo. Junto con ello vamos a tratar la manera de estacionar el teolito y con el nivel esférico o el ojo de pez, que se encuentra en la parte de abajo de la base. Junto con ellos los tornillos calantes o nivelantes, que nos van a servir para, como su nombre lo dice, nivelar el instrumento. Estas dos piezas que les menciono juegan un papel muy importante para que el teolito se estacione de la mejor manera. El tornillo calante nos sirve para ir viendo el nivel junto con el nivel esférico, ir dándole la posición adecuada. Se dice que el nivel esférico tiene que estar en un 80% de una gota de agua que tiene adentro. Es como un ojo de pez, o más bien es el ojo de pez que le dicen bastantes ingenieros catastrales. Solo estas tres piezas que les mencioné previamente son muy importantes para el estacionamiento del teolito. Ahora bien, vamos a pasar a la parte del tornillo de sujeción de la aliada, que nos va a servir para sujetar muy bien la aliada o esas tres piezas importantes que son parte del teolito. Y también vamos a mencionar el círculo horizontal graduado, el cual con leves movimientos vamos a ir, como su nombre lo dice, graduando de una mejor manera la base que también sostiene los tornillos calantes, para darle un mejor posicionamiento al instrumento. Vamos a mencionarle las flechas rojas. Las flechas rojas, que son 4, se ven 4 en la imagen, empezando de abajo para arriba. Como la flecha primera, podríamos decirlo así, encontramos al ocular. El ocular nos va a servir para previamente encontrar el objetivo, o muy bien encontrar la siguiente estación a la cual queremos llegar o queremos medir y ver. El tornillo del ajuste del ocular es nada más y nada menos medir el grado de visibilidad que se tiene en el ocular, puesto que algunas personas sufren de problemas de la vista. Este tornillo de ajuste ocular hace que nosotros podamos graduar nuestra mira y nuestro objetivo
para que nosotros podamos apreciar de la mejor manera la imagen que queremos ver. Como siguiente flechita o como siguiente flecha roja encontramos el micrómetro. Los micrómetros nos permiten elevar la aproximación a la lectura. Antes de anotar cualquier lectura angular, es necesaria hacerla con la coincidencia del tornillo del micrómetro, el que está arriba de la imagen, el cual nos permite también, de la mejor manera, graduar el micrómetro para que nosotros podamos hacer una lectura aproximada y pues poder llegar a un índice muy preciso para la marca del círculo horizontal o vertical. Pasamos al otro lado, donde vemos el espejo de la iluminación. Este espejo de iluminación nos sirve bastante para que la luz del sol o cualquier efecto especial, dígase un teléfono celular que muchas veces no se usa o se ve tendido a utilizar puesto que estamos bajo sombra, usamos el teléfono celular y lo ponemos cabal en el espejo de iluminación, pero preferiblemente usamos la luz del sol para que nosotros podamos observar de una mejor manera la lectura que miraremos en el ocular del micrómetro. Arriba del espejo de iluminación se encuentra el montante izquierdo y el círculo vertical graduado, que no es nada más y nada menos que partes importantes de la estructura, pero que no juegan un papel muy importante que digamos para la observación de puntos, como a comparación, del apuntador o colinador, que este nos sirve para apuntar de una manera práctica el punto al que dirigiremos nuestra mirada o nuestro objetivo, a manera de que podamos ver el siguiente punto o la siguiente estación. Junto con este, el tornillo del enfoque, el cual nos brindará una mejor vista del objetivo, que a continuación les explicaré. Pasamos a la siguiente imagen, y esta es una imagen frontal del instrumento del teodolito Will T1. Y nuevamente empezaremos de la parte inferior a la parte superior, de abajo para arriba. Empezaremos con el tornillo de sujeción de limbo. El tornillo de sujeción de limbo es nada más y nada menos que la parte donde se asegura la aleada para que éste no se mueva al momento de instalarlo. Superior a este encontramos el tornillo de pequeños movimientos de la aleada, es donde nosotros le damos una mayor precisión para estacionar de una mejor manera el instrumento. Estos dos tornillos juegan un trabajo muy especial para el estacionamiento adecuado del teodolito. Junto con ello encontramos el nivel tubular o nivel sencillo, como le conocemos especialmente, que es nada más es un tubo horizontal o es un pequeño tubo horizontal donde figuramos una gota de agua, un espacio de aire, el cual vamos a ir graduando a manera de que el instrumento se encuentre en un nivel muy adecuado. Pasamos al objetivo, el cual es la mira en sí, y es el que nos va a guiar para llegar al objetivo, como su nombre lo indica, o para observar la estación siguiente. Del lado izquierdo de su pantalla podemos observar el tornillo de precisión del anteojo, el cual nos va a servir para asegurar el objetivo, para que éste entre en presión y que ya no se mueva, puesto que con un movimiento brusco, con un descuido que nosotros hagamos con nuestra cabeza o con nuestras manos, podamos mover el objetivo y perder la lectura. Entonces el tornillo de precisión del anteojo nos sirve para que nosotros aseguremos de la mejor manera el objetivo, la mira
y que no perdamos de vista la estación siguiente. Abajo de este encontramos el montante derecho, el cual es, como lo vimos en la parte de la imagen anterior, el montante izquierdo, y en esta ocasión el montante derecho, que son bases, que son como los brazos del teolito, el cual nos va a servir como una estructura, que juega un papel más bien de estructura en el teolito. El micrómetro o tornillo micrométrico nos va a servir para graduar la vista y asegurar también el ocular del micrómetro junto con el tornillo de ajuste del micrómetro que vimos en la imagen pasada. Estas son las partes muy importantes o las partes generales del teodolito Will T1, el cual podemos encontrar en el Centro Universitario del Norte CUNOR, y nos sirve muy bien y para conocer el instrumento en sí. Ahora pasamos a otro aspecto muy importante y es otro tema, el cual nos va a servir para conocer los movimientos del teodolito, puesto que este instrumento previamente instalado sobre el trípode en un punto X del terreno, que se puede denominar estación, realiza bastantes movimientos sobre los ejes principales. En estos movimientos destacamos dos, que es el movimiento de la aliada y el movimiento del anteojo. El movimiento de la aliada se realiza sobre el eje vertical, también presente en los instrumentos de todas las generaciones del teodolito. Cualquier teodolito necesita un movimiento de aliada, y este nos permite al operador girar el anteojo horizontalmente en un rango de 360 grados. Posterior a ello, encontramos el movimiento del anteojo, y nos dice que el movimiento del anteojo se realiza sobre el eje horizontal y nos permite al operador o al que esté usando el instrumento girar desde el punto de apoyo hasta el cenit. Aunque generalmente estos casos son muy raros, ya que mayormente se abarca un promedio de 90 grados. Esto es todo por la explicación en las partes importantes del teodolito y los movimientos específicos del teodolito. Pasamos con el compañero Franklin Mendoza para que él les pueda explicar la manera correcta de estacionar el teodolito. Vamos contigo, Franklin. Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Hoy tengo la oportunidad de pasarles a exponer dos temas del grupo número 2, los cuales son cómo hacer una estación con teodolito y el manejo y el cuidado de sus instrumentos. Antes de poder realizar una estación con teodolito, siempre tenemos que tener el concepto y conocer sobre el manejo y el cuidado de todos sus instrumentos. El poder manejar estos instrumentos no es muy complicado, pero sí se requiere de mucho cuidado, tener mucha precaución para poder realizar y poder manejar estos instrumentos. Las recomendaciones que yo les quisiera dar previo a poder realizar una estación es que tengamos precaución al momento de dónde podemos dejar nuestro teodolito. No lo podemos dejar en un lugar donde pueda ocasionar daños o a exponernos a un robo, porque bien sabemos que un teodolito no es nada barato, pues se requiere de una suma muy grande de dinero para poder comprar uno. En este caso, nosotros como estudiantes optamos con que la universidad a nosotros nos presta los teodolitos, pero si llegase a pasar un accidente o alguna situación de estas, a nosotros nos cae la culpa, ¿verdad?
Entonces tenemos que evitar esas situaciones para que no se nos complique. Debemos de tener mucho cuidado al tratar este instrumento. Como por ejemplo, al momento de sacar y meterlo dentro de la caja, se requiere de mucho cuidado. Porque no solo es de venir y ponerlo, sino tenemos que ver cómo va, encajarlo para que pueda estar seguro. Otra de las situaciones y recomendaciones que yo les doy es poder chequear que el instrumento, antes de que nos lo den, esté en óptimas condiciones para poder realizar una estación. Chequear su lente visor, los tornillos, el trípode. Chequear que el lente visor no esté sucio. Una de las recomendaciones que le doy al chequear el lente es de que si tenemos las manos sucias, no tocarlo con las manos sucias. Y si está sucio, no limpiarlo con un trapo sucio, sino buscar un trapo de preferencia que sea un pañuelo limpio. Otra de las situaciones, el trípode también es muy importante en lo que es todo nuestro material, todo nuestro equipo, ¿verdad? Porque tenemos que revisar de que ninguna de las 3 patas esté quebrada o nosotros las podamos dañar, ¿verdad? No las tenemos que dañar. Previo a realizar y conocer sobre el manejo y el cuidado, vamos a realizar lo que es una estación con el teodolito. A mí como estudiante me hubiese gustado a mí estar en el campo explicando cómo realizar una estación, pero me tomé el tiempo de poderles dibujar un teodolito aquí e irles explicando paso a paso de cómo realizar una estación. Pero hubiese sido mucho mejor practicarlo con un teodolito físicamente. Pero creo que no se va a dar la oportunidad, ¿verdad? Entonces me tomé el tiempo de poderles dibujar un teodolito. Lo primero que debemos realizar para poder hacer nuestra estación con el teodolito, lo primerito que debemos realizar es colocar un punto en el suelo, ya sea con una estaca, un clavo, en dado caso estuviéramos en área de concreto, con un marcador poner un punto. Eso es lo que debemos nosotros realizar de primero. Debido a que ya hemos puesto nuestro punto, procedemos a poner nuestro trípode. El trípode se le bajan las 3 patas y lo principal para poner el trípode es sembrar la primera pata. Una nos va a ayudar a nosotros a realizar el nivel de nuestro teodolito. Sembramos una pata y dejamos estas otras 2 libres, porque esas otras 2 nos van a ayudar también a nosotros directamente a nivelar nuestro teodolito. Debido a eso, nosotros sacamos nuestro teodolito de la caja, procedemos a ponerlo en la base del trípode. La base es una base tipo triangular que nos ayuda a nosotros a sostener nuestro teodolito, ¿verdad? Nuestro teodolito, en este caso, consta de un eje central que tiene que estar paralelo al piso, ya sea en este caso a este punto, ¿verdad? Procedemos, este eje tiene un seguro aquí, procedemos a apretarlo un poquito de modo que no quede muy apretado ni muy flojo, que no se menee nuestro teodolito, ¿verdad? Procedemos a ponerlo, luego procedemos a nivelarlo, ya sea con estos 2 o con los ojos de pez que tiene. Pero previo a eso tenemos que nivelar el eje central con este punto que acabamos de poner, para que podamos nosotros nivelarlo con el ojo de pez. Lo que tenemos que hacer es, con la plomada óptica, ver si está aquí
nivelado o está recto hacia este punto. ¿Cómo vamos a ver eso? Con la plomada óptica. La plomada óptica tiene unas líneas en tipo cruz que nos van a indicar si está recto hacia este punto. Pero les voy a enseñar una técnica para poder nivelarlo hacia este punto o ponerlo recto hasta este punto. Lo que debemos hacer es, con la punta del zapato, poner la punta del zapato acá, nos va a ayudar como guía. Vamos a ver en la plomada óptica, la punta del zapato, nivelarlo con la punta del zapato, porque este punto es poco visible. Entonces con la punta del zapato vamos a guiarnos para poder centrar bien nuestro teodolito, ¿verdad? Después de que ya lo hayamos centrado, vamos a proceder a nivelarlo con los ojos de pez. ¿Cómo vamos a realizar eso? Por eso es que nos quedaron estas dos patas libres y estas dos nos van a llegar y nos van a ayudar a centrar nuestro teodolito. No al 100. Estas dos patas no nos lo van a centrar al 100, pero sí nos van a ayudar a llegar a un 80 o un 75%. ¿Cómo lo vamos a realizar? Utilizando estos dos dedos en estos seguros que tienen acá, ya sea que quiera que subamos o bajemos, pero con estos dos dedos vamos a utilizar para poder subir o bajar y tratar de que los ojos de pez lleguen al centrado. Debido a que hayamos tenido un centrado de 80% en el ojo de pez, sembramos estas dos patas, aseguramos los tornillos, procedemos a nivelarlo con los ojos de pez. ¿Cómo vamos a realizar esa nivelación? El teodolito consta de unos tornillos de nivelación que nos van a ayudar a nosotros a menearlo, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Poco a poco vamos a ir tratando de centrarlo con el ojo de pez. Después que hayamos nosotros nivelado bien nuestro teodolito, ya tenemos nuestra estación totalmente completa. Procedemos a verificar nuestro lente, nuestros puntos, verificamos que todo esté excelente y así poder continuar con nuestra estación, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo vamos a dejar en los comentarios, nos las pueden hacer. Y esto ha sido nuestra exposición como grupo y muchas gracias.